Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a grabar hoy un nuevo video, un conejillo de India, digamos, en nueva forma de hacerlo, que es esta pizarra de luz. Esperamos que se vea bien, pero lo más importante es que entiendan las cosas que vamos a hacer. Vamos a trabajar con lo que es máximos y mínimos en dos variables. Podríamos hacerlo en más variables, pero nos vamos a tener solamente en esta parte. La conceptualización de los máximos y mínimos es la misma conceptualización ya que usted conoce en el cálculo diferencial de una variable. ¿Ya? O sea, hablamos siempre de un punto crítico. Si usted recordará, un punto crítico era aquel en donde la derivada de una función de ese punto se hace cero. Para nosotros, en dos variables, estas derivadas van a ser las derivadas parciales. O sea, vale decir, un punto crítico, a, b, va a ser el punto donde la derivada parcial, tanto en x como en y, en ese punto, se haga cero. Obviamente lo que nosotros queremos hacer es determinar este punto crítico. Entonces vamos a tener la función, vamos a derivar parcialmente con respecto a x y a y. Esa derivada la vamos a igualar a cero, y lo que vamos a tener que hacer es resolver un sistema de ecuaciones para poder determinar un punto o más puntos críticos, dependiendo de obviamente de la función y de los grados que tengan estas ecuaciones o este sistema de ecuaciones que vamos a tener que resolver. En cálculo 1 nosotros calculamos la primera derivada y la evaluábamos a cero, y después lo que hacíamos era evaluar en la segunda derivada. La segunda derivada, que para nosotros era lo que nos indicaba la concavidad de la curva, nos decía entonces que si la segunda derivada era positiva, vale decir que era una concavidad, digamos, que es de esta forma, hacia arriba, entonces ahí uno determinaba un mínimo. Y si la derivada segundo era negativa, vale decir una curva que es cóncava hacia abajo, nos entregaba un valor máximo. Acá también tenemos que trabajar con la segunda derivada, pero obviamente con la segunda derivada parcial. Acuérdense que las derivadas de segundo orden tenemos derivadas de segundo orden para la x, para la y, y estas que son mixtas. Por lo tanto, el criterio, digamos, para poder trabajar los máximos y mínimos con derivadas parciales es trabajando con una matriz que se llama la matriz hessiana. La matriz hessiana, que obviamente va a ser válida cuando la función tenga derivadas de segundo orden. Es una matriz, bueno, que la vamos a llamar H sub f de x, y, porque supone que es donde vamos a evaluar. Ya es una matriz, entonces, donde sus componentes son las segundas derivadas parciales. Se toma como primero la derivada en x, que se deriva dos veces, por lo tanto sería la segunda derivada parcial las dos veces con respecto a x. Luego la derivada en x se deriva con respecto a y. Luego la derivada parcial de y se deriva con respecto a x. Y finalmente la derivada parcial de y se deriva con respecto a sí misma por segunda. Ahí tenemos esta matriz formada por entonces estas segundas derivadas parciales. Recuerden que los ejemplos que vamos a trabajar, y eso lo expliqué en la clase pasada, estas derivadas mixtas son iguales. Por lo tanto, si usted coloca de y, de x o de x, de y, la verdad es que para el efecto de los resultados no les va a influir mayormente. Sobre todo una vez que uno evalúa. Ahora, la evaluación en sí no se hace en la matriz. Esta es una matriz que es la matriz segunda derivada, una función de dos variables, pero donde vamos a evaluar va a ser una matriz de orden 2, que es una matriz cuadrada. Vamos a evaluar lo que vamos a llamar el hessiano. Y el hessiano es el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz hessiana, o sea, la notación, ya, es la misma expresión, no la voy a volver a escribir, estas mismas expresiones que están acá, las que vamos a colocar dentro de este determinante. Recuerden que el determinante de orden 2 se multiplica entonces la diagonal y después se le resta el producto de la antidiagonal. Lo que uno hace entonces es determinar esta matriz, o si usted quiere directamente el hessiano, con estas derivadas parciales que están acá, y lo que uno va haciendo entonces es evaluar este hessiano en cada punto crítico que usted determine. Si hay uno solo, se evaluará una vez. Si hay más de un punto crítico, se tiene que hacer el proceso cada vez que uno, con cada punto crítico, con cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es el criterio que nosotros vamos a tener que utilizar para esto? Una vez que uno determina el punto crítico. Entonces, voy a ir ordenando un poco.
Tenemos nuestra función, vamos a tener que calcular la derivada parcial en x, la primera, la derivada parcial en y, la primera derivada parcial. Calculamos estas derivadas, igualamos a 0, hacemos un sistema y determinamos entonces el o los puntos críticos de la función. Luego entonces nos formamos este hessiano, este determinante de la matriz hessiana, calculando las segundas derivadas parciales de esta función, con respecto a la misma variable y aquellas que son mixtas. Y una vez que tenemos eso, entonces vamos a tener que evaluar nuestro punto crítico. Entonces, el primer criterio es si este determinante hessiano, ya, evaluado en ese punto A, B, da un valor positivo. Y la segunda derivada en x, o sea, este coeficiente que va a quedar, en este caso aquí arriba, ya, esta segunda derivada en x, también evaluado en ese punto crítico es positivo. Ya, si estos dos son positivos, entonces lo que nosotros vamos a decir que en este punto A, B existe un mínimo. Voy a abreviar acá, es un mínimo local o mínimo relativo, ¿ya? De la función f. Existe. ¿Cuál es el mínimo? Como nosotros una función de variables es una superficie, ¿no es cierto? El punto tiene tres componentes, o sea, no solamente la x y la y, sino que también la z. ¿Ya? El punto mínimo sería el punto A, B y la componente z se obtiene evaluando las coordenadas A, B en la función. Este sería la x, la y y la z. Este sería el mínimo. Mínimo que es local, local o relativo. Este sentido de localidad, recuerde que es el valor más alto dentro de un pedacito, dentro de un entorno. También podríamos hablar de un mínimo global si es que estuviéramos seguros que ese valor es el más pequeño de todos los puntos de la función, pero no nos interesan los globales, sino que solamente nos vamos a referir en general a estos mínimos locales. Este es un primer criterio. Ya, si el determinante que es el hessiano, es este determinante de la matriz hessiana, en el punto A, B. Vamos allá. Me equivoco. En el punto A, B. Sigue siendo positivo. Y la segunda derivada parcial en x, evaluada en este punto A, B. Ya, ahora en este caso es negativa, es menor que 0. Es menor que 0. En este caso, vamos a decir entonces que en este par o este punto A, B existe un máximo local o máximo relativo. Al igual que el caso anterior, el punto máximo es entonces el punto de coordenadas A, B y la coordenada Z se obtiene evaluando el A, B en la función f. Hessiano positivo. O sea, acá es donde cambia el criterio. Si este hessiano de A, B es negativo, ya, en ese caso ese punto crítico no es ni máximo ni mínimo. Vamos a decir entonces que en ese punto A, B existe lo que se va a llamar un punto silla. Punto silla o punto de ensilladura. Más adelante vamos a mostrar una gráfica, digamos, de lo que es un parabólico hiperbólico, donde se ve entonces esta forma del punto silla. El punto silla es como en el cálculo diferencial, nosotros hablábamos del punto de inflexión. El punto de inflexión era cuando cambiaba la concavidad. Bueno, el punto de silla se llama silla porque, por ejemplo, la gráfica del parabólico hiperbólico es muy similar a la montura de un caballo, una silla montada. Si uno ve la forma, es una función, pero que no va a tener ningún máximo ni mínimo, pues van a ver su gráfica más adelante. Hay un solo problema acá, que es cuando esto diera 0. Si es que llegase a ocurrir de que este hessiano, este determinante es 0, en este caso entonces el criterio no nos entrega información. ¿Ya? No entrega información, o sea, a través de esto no podemos saber si ese punto involucrado es un máximo o mínimo o un punto silla. ¿Ya? Algunas veces se llama un punto crítico degenerado, ya no se sabe, digamos, lo que pasa con él, habría que hacer algún otro tipo de análisis un poquito más exhaustivo como para poder analizar. ¿Ya? Pero esos son los criterios. Entonces,
Primero, evaluamos el determinante, lo que nos interesa es que ese determinante sea positivo. Si es positivo, entonces me voy a la segunda derivada en x. Y ahí discrimino negativa la derivada, que como en este caso es un máximo. Si es positiva, como en el caso anterior, pasa a ser un mínimo. Si es determinante, entonces me da negativo, inmediatamente hablo de punto silla y no necesito analizar lo que pasa con la segunda derivada con respecto a ella. Y si me da 0, vamos a decir simplemente que no tenemos información del punto y lo vamos a dejar de esa manera. Entonces yo les hablaba, para enfocar un poco lo que es el punto silla, de lo que es el paraboloide hiperbólico. ¿Ya? El paraboloide hiperbólico, este va a ser nuestro primer ejemplo, ya es una de las formas de escribir esta expresión es x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? X cuadrado menos y cuadrado. Ya sabéis, tenemos una función. Esta es nuestra función de dos variables. Si nosotros calculamos primero las derivadas parciales de primer orden, recuerden que si derivamos con respecto a x, la y va a ser constante, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de y cuadrado sería 0, porque pasa a ser constante, para efecto esta derivada parcial, y tenemos después la derivada parcial con respecto a y, este daría 0, constante, y la derivada de menos y cuadrado sería menos 12. Ahí yo tengo las derivadas parciales. Yo lo hago aparte, yo voy a calcular las derivadas, entonces ahora vamos a hacer un sistema. O sea, lo que vamos a hacer es tomar cada una de estas derivadas parciales y le vamos a igualar a 0. Ahora aquí, muchas veces lo que se les podría complicar es justamente el sistema. ¿Ya? A veces los sistemas, como en este caso, son independientes. O sea, acá solo está la x y acá solo está la y. Por lo tanto, va a ser más fácil de resolver. En otros casos va a ocurrir de que las variables están mezcladas. O sea, tiene x y y, entonces ahí vamos a tener que buscar otra estrategia de resolución del sistema. O sea, en este caso particular, si nosotros igualamos a 0, me quedaría 2x igual 0 y menos 2y igual 0. Este es un sistema de ecuaciones independiente, ¿ves? O sea, la x está independientemente de la y, por lo tanto yo puedo calcular inmediatamente el valor de la x y aquí puedo calcular inmediatamente el valor de la y, no tengo que hacer una mezcla en este caso. Ahora, ¿por qué yo calculo las derivadas y después igualo a 0? Porque algunos derivan inmediatamente igualan a 0. A veces ocurre que los coeficientes son múltiples, entonces a algunos se le podrá ocurrir, no sé, simplificar la expresión. El problema es que después hay que calcular la segunda derivada, la derivada de segundo orden. A veces se comete el error de volver a derivar, pero en la simplificación, ¿ya? Y no en la derivada original. Entonces, yo por eso prefiero primero derivar aparte y después plantear el sistema, cosa para que queden las derivadas ahí y uno se acuerde que de aquí uno tiene que volver a derivar y no necesariamente de la ecuación si usted hizo alguna simplificación de la expresión. Bueno, acá es fácil resolver, ¿no es cierto? Aquí el x vale 0, aquí el y vale 0. Entonces ahí sacamos nuestro punto crítico. Nuestro punto crítico, esta vez voy a escribirlo así, después voy a escribir simplemente PC, punto crítico, sería el 0,5. Ahí tenemos nuestro punto crítico y este es nuestro candidato a extremo local o extremo relativo, ya sea máximo o mínimo, o podría ser un punto de silla, que es lo que vamos a tener que hacer. Entonces ahora hay que calcular las derivadas de segundo orden para formar el hessiano. Si yo derivo nuevamente, ¿no es cierto?, esta expresión, que es la derivada de segundo orden con respecto a x, pues la derivada de 2x es simplemente 2. Voy a calcular la derivada de segundo orden con respecto a y, que me va a dar menos 2. Y si hacemos las derivadas mixtas, o sea, vale decir, si yo tomo esta derivada y la derivo con respecto a esta derivada en x, si la derivo esta con respecto a la y sería constante, esta derivada va a dar 0. Y si la derivada en y la hago con respecto al x, el x sería constante, el x sería la variable y la constante, esta derivada daría 0. O sea, en este caso, estas derivadas de segundo orden, ya sea el de y de x o el de x de y, recuerden que leemos en este orden, ¿no? En ambos casos daría 0. ¿Vale? Si esta deriva con respecto a y, es 0. Si esta deriva con respecto a x, es 0. Y con eso entonces nos formamos el hessiano. Y en este caso, mire, no depende ni de la x ni de y, sino que da inmediatamente dar números. Ya, entonces el hessiano
Claro, lo vamos a escribir en general, pero como determinante inmediatamente. En términos de un XY. Ahora, ocurre en este caso, como decíamos nosotros, que acá era constante. O sea, este daba 2, este daba 0, esto daba 0 y menos 2. O sea, en este caso particular, esto no depende del XY. O sea, independientemente del valor que yo le dé al X y al Y, como acá no tengo X y Y, esto va a ser constante. Ahora, no puedo evaluar cualquier cosa, sino yo tengo que evaluar justamente en el punto crítico. Nuestro punto crítico era el 0,0. Ese es el punto que estamos analizando, no solo. ¿Qué pasa si X es 0 y Y es 0? Porque, insisto, como no hay ni X ni Y, ni la Y, entonces esto sigue exactamente igual. Calculamos el determinante, multiplicamos la diagonal, quedaría menos 4, y le restamos el producto de la antidiagonal que es 0, o sea, este determinante me da menos 4. Entonces aquí tenemos, como lo acabamos de ver, si el hessiano daba positivo, nos vamos a analizar qué pasa con lo que va a ser la segunda derivada evaluada, que va a ser este registro que está justo acá. Ese es el valor que nos interesa en el caso 5. Bueno, no nos dio positivo, nos dio negativo, nos dio menor que 0. Entonces el criterio decía que si esto era negativo, entonces lo que ocurre en este punto, ya lo que pasa entonces en 0, 0, es que hay un punto de sí. Un punto de ensilladura o un punto sí. O sea, esta es una curva que no tiene máximos, no tiene mínimos, solamente hay un punto de ensilladura que queda en 0, 0. Y esta, bueno, es lo que vamos a llamar una gráfica de lo que se llama el paraboloide hiperbólico, y que es quizás el mejor ejemplo que representa, digamos, a esta silla, y este concepto de punto silla. Usted la gráfica la puede ver súper bien, y entender esto de por qué se llama, por qué le decimos punto silla. Acá tenemos un segundo ejemplo. Esta función de dos variables, 2x cubo más y cubo más 3x cuadrado menos 12x menos 3y menos 4. Aquí vamos a tener que determinar primero los puntos críticos y después analizar si esos puntos críticos corresponden o no a máximos, mínimos o puntos de ensilladura. Lo primero entonces, no se olvide calcular las derivadas parciales del primer orden. Vamos a variar primero con respecto a x, con respecto a x, y es constante. Bueno, acá la gracia es que las x y la y están sumando separados, así que va a ser más fácil derivar. Nos queda entonces 6x al cuadrado, la derivada de cubo es 0, la derivada de x cuadrado es 6x, la derivada de menos 12x es menos 12, esto es 0 y esto es 0. Y después calculamos la derivada parcial con respecto a la variable de y, donde la x es constante, por lo tanto la primera derivada es 0, 3y cuadrado, 0, 0, menos 3, y la derivada de 4 es 0. Acá tenemos entonces las derivadas parciales, al igual que el ejemplo anterior, vemos que las derivadas quedan, las variables, las derivadas quedan en forma independiente. Para poder encontrar los puntos críticos, entonces no se olvide, vamos a tomar cada una de estas derivadas parciales y la vamos a igualar a 0. Tanto el de f de x como la derivada parcial y. Esto se hace como un sistema. Ahora, en este caso particular, como las variables no quedan mezcladas de las ecuaciones, vamos a resolver cada ecuación por separado. O sea, en el primer caso tenemos una ecuación cuadrática, en ambos casos una ecuación cuadrática, igual a 0, y acá el 3y cuadrado menos 3 igual a 0. O sea, si lo miráramos como un sistema, que en este caso no es necesario, porque las x y las y no están mezcladas entre sí, así que basta con resolver cada una de estas ecuaciones por separado. Esto es lo que yo les hablaba en el caso anterior. Ve acá, por ejemplo, si voy a resolver esta ecuación de segundo grado, yo puedo simplificar. Ve acá, son todos múltiplos de 6. Entonces yo puedo achicar la ecuación, dividido por 6, para la ecuación hacerla más pequeña. Por eso yo hago el sistema aparte y dejo las derivadas anotadas de esta forma, porque a veces ocurre que cuando usted simplifica la ecuación, cuando va a derivar nuevamente, derivar con respecto a la expresión simplificada. Y ahí tenemos un error, porque siempre hay que derivar con respecto a lo original, no a lo que usted simplifica. ¿Ya? Si usted acá entonces, cuando divide por 6, entonces va a simplificar, en este caso, esa ecuación, va a quedar x cuadrado más x menos 2 igual 0. Le queda entonces una cuadrática bastante simple que puede resolver por factorización. Recuerde, los números que es sumado del 1, que es multiplicado del 2, tiene entonces el x más 2x menos 1 igual 0, es una x. Al igualar a 0 entonces nos queda que la x vale menos 2 o el x vale 1. Valores de x. Por otro lado, por acá,
divide por 3, voy a escribir aquí abajo, nos quedaría entonces y cuadrado menos 1 igual 0. Bueno, esta es más fácil, ¿cierto? Es una ecuación incompleta, y cuadrado igual a menos 1, que me entrega dos valores. Entonces, y igual a menos 1 o igual a 1. En estos casos, cuando los valores se determinan de forma independiente, lo que uno hace, los puntos críticos son todas las combinaciones posibles de las x con la y. Entonces acá los puntos críticos, acá son 4. Tendríamos entonces como coordenada x menos 2 menos 1. Después tendríamos el menos 2,1, el 1, menos 1 y el 1,1. Tenemos 4 puntos críticos, si quiere le podemos poner punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. 4 puntos críticos que vamos a meter entonces en nuestro determinante hessiano, que es lo que vamos a tener que calcular a continuación. Ya, ahora hay que calcular el hessiano. Entonces recordemos que entonces nuestra primera derivada parcial con respecto a x era 6x cuadrado más 6x menos 2. Esa era nuestra primera derivada parcial. Y esa entonces tenemos que volver a derivar. Si la volvemos a derivar con respecto a x, acá solamente hay x, nos queda entonces 12x más 6. Si usted la deriva con respecto a y, la derivada va a ser 0, porque esta expresión no contiene a la variable y, por lo tanto pasaría a ser todas constantes. Por otro lado, teníamos la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial con respecto a y nos dio 3y cuadrado menos 3. Esa era la derivada parcial. Si la derivamos con respecto a x, si la y la llevamos en x nos da 0, porque esto no tiene el x. Y si la volvemos a derivar con respecto a sí misma, o sea, 2 veces, nos queda entonces 6. Recuerden que estas son las expresiones de nuestro determinante que van ubicados en los registros, por esto va por fila. Ya, o sea, nuestro determinante hessiano. Colocamos entonces las expresiones: 12x más 6, la derivada segunda con respecto a x, 0, las derivadas mixtas que van cruzadas, 6y es la segunda derivada con respecto a x. Eso forma nuestro determinante. Ahora este hessiano entonces lo vamos a evaluar en cada uno de los puntos críticos. Recordando entonces que una vez que yo evalúe, tengo que calcular el determinante. Si el determinante da positivo, entonces tenemos un candidato máximo y mínimo. El valor que va a decidir es el valor de la evaluación de la segunda derivada con respecto a x, que es el valor que va a quedar acá en la primera fila, primera columna. Si el determinante da negativo, inmediatamente lo que tenemos es un punto sí. Entonces vamos a ir evaluando cada uno de los puntos críticos. El primer punto crítico era el menos 2, menos 1. Ese era nuestro primer, el CP1 era el menos 2, menos 1. Entonces vamos a evaluar este determinante hessiano en x igual menos 2 igual menos 1. Vamos a reemplazar entonces el x por menos 2, vamos a reemplazar el y por menos 1. Entonces acá tenemos menos 18, si reemplazamos por menos 2, menos 24,6 da menos 18, esto va en 0. Y cuando el y vale menos 1, me queda menos 6. Determinante, multiplicamos la diagonal, eso me da 108, le resto la producto de la diagonal que es 0, nos va a dar 108. Lo cual es bueno, esto da positivo, quiere decir entonces que tenemos un candidato máximo mínimo. ¿Quién decide? Bueno, decide este valor, este es el valor que decide, el que va aquí. Esa es la evaluación en la derivada de orden 2 de x. Y en este caso, esa segunda derivada de orden 2 de x evaluada en este menos 2, menos 1 me da menos 18. ¿Ya? Negativo, menor que 0. Entonces, si el hessiano es positivo y esta derivada era negativa, lo que nosotros teníamos en este caso era un máximo. Entonces vamos a decir que en el menos 2, menos 1 existe un máximo local, un máximo relativo. Máximo local o máximo relativo. La evaluación entonces en el menos 2 menos 1. Entonces ahora vamos a tener que seguir evaluando. Vamos a evaluar ahora el menos 2,1, que era el otro punto crítico. Vamos a evaluar, vamos al determinante hessiano nuevamente, evaluamos en el menos 2,1.
arriba vuelve a dar menos 18, 0, 0, evaluamos en 1, esto nos cambia a 6. ¿Ve? Cambia este signo con respecto al anterior, cuando multiplique la antidiagonal, pero la diagonal va a ser menos 108. De acá se da cuenta que el hessiano da negativo. Entonces, si es negativo, lo que tenemos entonces nosotros acá, en este menos 2,1, es un punto sigue. O sea, no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Lo hacemos ahora con el otro punto. El otro punto era el 1, menos 1. Ese era nuestro tercer punto. Evaluamos el hessiano en el 1, menos 1. El x1, evaluamos el 1, nos queda 18, 0, 0, menos 1, menos 1 por 6 da menos 6. Calculamos el determinante, multiplicamos la diagonal. Nuevamente nos da negativo. Así que también tenemos en el 1, menos 1 un punto sí. Y finalmente evaluamos en el 1,1. ¿Qué pasa con el hessiano? Con el hessiano en el 1,1, el determinante, al evaluar el 1 nos queda acá 18, acá nos queda 0, nos queda 0 y nos queda 6. Multiplicamos da 108. Y nuevamente, el que decide, esto sirve, es positivo, nos interesa la positividad, decide este tipo. ¿Ya? Y ese tipo es positivo. Así que lo que vamos a tener acá va a ser un máximo, un mínimo en este caso. Ya, teníamos entonces este determinante positivo, decíamos entonces que lo que discrimina si el máximo mínimo es este valor que corresponde a la evaluación de la segunda derivada de x en el punto. O sea, en este caso, lo vamos a escribir acá, nuestra segunda derivada de esta función, la segunda derivada parcial, evaluar entonces en este punto crítico, que era el 1,1, es el valor entonces que está aquí arriba, que es 18, el cual es positivo. Ya es positivo, entonces lo que vamos a decir que en este punto 1,1 existe un mínimo local o relativo. Recuerde que si usted quiere tener el punto de la superficie de esta función como la gráfica de la función, lo que tiene que hacer es que cada uno de estos x, y hay que evaluar en la función original para sacar el valor del z, ese sería el punto mínimo. El punto mínimo sería el 1,1 y la función evaluada al 1,1. Bueno, lo mismo hace con los restos de los otros tres puntos, que habría que evaluarlos en la función para sacar el punto en tres componentes, que es el máximo, el mínimo, bueno, y en este caso particular, que tenemos dos puntos de densidad. Y acá tenemos un tercer ejemplo, otra función, mismo proceso, vamos a derivar nuevamente. Primero calculamos la derivada parcial de la función con respecto a x. Teníamos 33, esto da 0, acá está la x multiplicada por la y es constante, la derivada de x es 1, por lo tanto nos queda y menos 2x, y la derivada de y cuadrado que es 0. Y ahora derivamos con respecto a y, aquí de aquí al lado vamos a hacer el sistema. La derivada con respecto a y, el x es constante, por lo tanto esto es 0, esto da 66. La derivada de y con respecto a y es 1, nos queda x, 0 y menos 6y. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es el sistema. En este caso sí va a tener la estructura de un sistema de ecuaciones, porque las variables x y y, en este caso, quedan mezcladas. Tenemos esta ecuación, 33 más y menos 2x igual 0, y 66 más x menos 6y igual 0. Nos queda entonces un sistema de ecuaciones lineal, ¿cierto? Lineal, si lo ordenamos un poquito, nos queda entonces menos 2x más y igual a menos 33, y acá x menos 6y es igual a menos 66. Un sistema lineal, dos ecuaciones, dos incógnitas, más fácil resolverlo por sustitución o por reducción. Si usted quisiera usar matrices, usar matrices, usted ve ahí cuál es el método que le sale más simple de hacer. En el caso mío voy a usar
el método de reducción, voy a multiplicar acá por 6, me queda entonces menos 12x más 6y igual a menos 198. 33 por 6, por acá tenemos x menos 6y es igual a menos 66. Entonces vamos a sumar, vamos a eliminar acá, me queda menos 11x, se elimina el y por este otro lado. Entonces, bueno, tenemos 14. 16, 264. Bueno, x entonces es 264 sobre 11 y eso nos da entonces 24. Es el valor del x, eso lo reemplazamos entonces en cualquiera de las dos ecuaciones. Si reemplazamos en la primera ecuación, vamos a reemplazar en la primera, 24, entonces acá nos queda menos 48, más y igual a menos 33, así que por lo tanto el y vale 15. Ese sería el valor de esto. Entonces aquí tenemos un punto crítico, es un solo punto crítico, que sería entonces el punto 24,15. Y este es un valor entonces que vamos a evaluar en nuestro especial, ¿no? Determinante de segundo orden. El hessiano, en términos de XY, vamos a calcular la segunda derivada parcial inmediatamente acá. Tomamos entonces esta derivada en x, la volvemos a derivar con respecto a x, esto es 0, me queda menos 2. Ahora la derivamos con respecto a y, 0, 1, 0. Tomamos la segunda derivada en y, la derivamos con respecto a x, me queda 1. Y la volvemos a derivar con respecto a y, que es 0, 0, y esto nos da menos 6. Pero nuevamente, este hessiano no depende de los valores de y va a ser constante. O sea, particularmente cuando nosotros evaluemos en este punto crítico, que es el 24,15, se van a mantener estos numeritos que tenemos acá. Calculamos entonces el determinante, nos queda un 12 menos 1, eso me queda 11, es un valor, lo voy a escribir aquí abajo, mayor que 0, por lo tanto puedo seguir evaluando, no tengo un punto silla, y vamos a decidir con este valor, o sea, la segunda derivada en x, evaluado en este 24,15 es menos 2, y ese es un valor negativo. Que sea lo positivo, segunda derivada negativa, entonces este punto 24,15 existe un máximo local. Correcto. No hay más puntos críticos. Tenemos un máximo local. ¿Ya? Este problema lo podríamos enfocar a un problema de aplicación, a lo mejor, por ejemplo, que esto fuera una función de utilidad y esto fuera la cantidad de unidades que produce y vende, por ejemplo, un productor bajo estas condiciones. Esto podría ser una función de utilidad en dólares y está la cantidad de unidades. Uno puede también darle una interpretación a este tipo de problemas, pero la forma finalmente, la resolución, la parte técnica, digamos, matemática, es la misma y uno podrá interpretar la resolución. Eso es lo que corresponde a máximo y mínimo de dos variables, sin restricciones. Lo que vamos a ver en nuestro próximo video es qué pasa si agregamos algunas restricciones especiales. Eso se llama el método de los multiplicadores de Lagrange, y lo que vamos a ver en el siguiente video. Nos vemos.